Bueno, alumnos, en esta parte vamos a entrar en la parte de la estática, donde vamos a considerar un aspecto muy importante, el equilibrio. ¿Por qué decimos que es importante este aspecto? Porque todo lo que se refiere que vayamos a estudiar en estática tiene que estar en equilibrio. Es decir, un cuerpo, como hemos visto, sometido a diferentes fuerzas, presiones, peso o lo que fuera, en especial, en estática, todas estas fuerzas tienen que estar en equilibrio. Todo el sistema de fuerzas que afecta al cuerpo debería estar en equilibrio. Por eso es que necesitamos calcular las fuerzas y hacer ahora que ese cuerpo no se mueva. Esto está basado en la tercera ley de Newton. ¿Cuál es esta? Que todo cuerpo tiende a permanecer en el estado de reposo o de movimiento en el que se encontraba. Entonces, conocida también como la ley de inercia. ¿Qué quiere decir esto? Que si el cuerpo estaba en reposo, tiende a permanecer en el estado de reposo, quieto, donde estaba, sin moverse, o si estaba en movimiento, tiende a permanecer en movimiento. Entonces la estática básicamente se basa en eso, básicamente trata eso. Cómo hacer que los cuerpos en reposo queden en reposo por más que las fuerzas los afecten. Entonces necesitamos considerar el equilibrio de los cuerpos. ¿Cuándo un cuerpo está en equilibrio? Podríamos decir. Cuando la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero. Es decir, la sumatoria de todas las fuerzas que lo afectan es igual a cero. Cualquiera sea la fuerza o presión que lo afecte. La primera fuerza que afecta a un cuerpo normalmente es su peso. ¿Puede el cuerpo sostener su peso o puede ser sostenido por algo? Bueno, por eso tenemos que considerar primero dónde se concentra el peso del cuerpo. Y el cuerpo tiene, cualquiera sea su forma, un centro que se llama baricentro o centro de gravedad. Ahí se va a concentrar, o es donde tenemos que tratar de concentrar el peso del cuerpo. El peso del cuerpo, recuerden que siempre es hacia abajo. El peso del cuerpo siempre va a ser hacia abajo. Entonces, primero lo que tenemos que ver es, lo que primero que tenemos que equilibrar es el peso del cuerpo. Entonces vamos a encontrar diferentes clases de equilibrio en el caso de un cuerpo. Mientras el peso del cuerpo concentrado en el eje, en el centro de gravedad donde se cruzan los ejes X e Y, en el caso del plano, apunte hacia abajo y caiga dentro de la base del cuerpo, podríamos considerar que el cuerpo está en equilibrio, que puede sostener su peso, que puede ser sostenido. Entonces, podríamos encontrarnos de diferentes clases de equilibrio. Por ejemplo, cae dentro de la base, del diámetro de la base del cuerpo, en este caso en este cilindro. Diríamos que es un equilibrio estable. ¿Por qué es un equilibrio estable en este caso? Primero porque el peso del cuerpo se concentra en el centro de gravedad, cae sobre la base y además coincide con el eje, en este caso vertical, en el cual podríamos decir que está en el centro del cuerpo. Entonces coincide con el eje vertical, cae dentro del radio de la base o del diámetro de la base y podríamos considerar que es estable. Cuando no pasa así, cuando no es así, estamos ante un caso en el cual el peso del cuerpo no coincide con el eje
cartesiano con el eje Y, en este caso con el eje vertical del cuerpo, el eje que debería pasar por allí, y cae por efecto de la gravedad, sí en el radio de la base, pero no coincide con el eje del cuerpo. Entonces, este tipo de equilibrio es inestable. Inestable. Y en el otro caso, en el cual el peso del cuerpo centrado en el centro de gravedad no coincide con el eje vertical y cae fuera de la base, este no tiene equilibrio. No equilibrado. No mantiene el equilibrio, de modo que ese cuerpo evidentemente va a caer. No puede sostener su peso. Así que repasemos un poquito. Todo lo que vamos a considerar en estática es basado en la tercera ley de Newton, en la cual establece que las fuerzas tienden a permanecer en estado de equilibrio, o de reposo o de movimiento. Un estado de equilibrio con la sumatoria de fuerzas igual a cero. La primera fuerza que vamos a considerar de los cuerpos es el peso, que está centrado en el baricentro o centro de gravedad, y las diferentes clases de equilibrio que pueden tener los cuerpos.